Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 11 de octubre de 2016. Hoy es mesa de análisis internacional para la que hemos convocado aquí en estudios a Mauricio Raufetti. Buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Álvaro Díez de Medina, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Y a distancia, Leo Harari en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué tal, Leo? Bueno, enseguida enganchamos ese contacto. Y Carlos Loaiza en Buenos Aires, República Argentina. Hola, Emiliano. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, vamos al primero de nuestros temas. Nos imaginamos el ambiente, el lugar. Lo que escuchamos es el sonido de las bombas que a diario caen en la ciudad de Alepo, que hace meses se ha constituido en el principal frente de la guerra civil en Siria y epicentro además de una grave crisis humanitaria. La salida a este conflicto, que ya lleva 5 años, parece estancada. El sábado, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia bloqueó una resolución de Francia para poner fin de manera inmediata a los bombardeos y también a los vuelos aéreos militares sobre Alepo, en un nuevo fracaso de las iniciativas diplomáticas en busca de una tregua. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Cómo analizar este tema tan gastado, ¿no? Al mismo tiempo, tan gastado, pero que es imposible ignorar. La verdad es que la pregunta es cómo empezamos. porque realmente, evidentemente, y estoy seguro que hablo por los 4 que integramos la mesa hoy, lo primero es una sensación de que esto es una historia que se repite. Esto es una historia de fracaso de la comunidad internacional en encontrar soluciones diplomáticas para paliar una crisis humanitaria que ya hemos visto en otros casos. Lo hemos visto en Srebrenica, lo hemos visto en Ruanda, lo hemos visto en Darfur, lo hemos visto sistemáticamente en las últimas décadas. Y al mismo tiempo, algo que vos decías, es imposible dejarlo de lado, pero es imposible ¿por qué? Porque todos los días vemos imágenes y vemos videos de lo que está pasando en Alepo. Y yo recuerdo cuando nosotros tomamos la decisión aquí en Perspectiva de hacer un editorial sobre un tema tan lejano, cuando apareció la imagen de aquel chiquito rescatado, totalmente en shock dentro de una ambulancia, y nos decíamos, bueno, esto de alguna manera es poner en común con los uruguayos un tema que es lejano, pero que nos tiene que importar a todos, ¿no? Y la verdad es, la pregunta es cómo empezar a analizar. Políticamente hay razones y hay explicaciones. Humanamente es difícil de tragar. Sí, fíjate que esto que ocurrió ahora pone de manifiesto la fractura que existe entre Moscú y los países occidentales sobre la forma de encarar este conflicto. De hecho, la semana pasada Estados Unidos cortó el diálogo con Rusia luego de acusar a Rusia de haber bombardeado un hospital controlado por fuerzas opositoras al gobierno de Bashar al-Assad. Según la Casa Blanca, estos grupos se han convertido en el principal objetivo de Rusia, que ya no tiene interés en combatir al Estado Islámico. ¿Álvaro? Con respecto a tus comentarios, Mauricio, obviamente comparto ese punto de vista. Se trata de una tragedia humanitaria. Si se llega a bombardear hospitales, vaya si ya estamos en el límite más terrible. Ya estaríamos, ¿no?, en el límite. Tu comentario, Emiliano, hace ya referencia a una cosa más concreta, que es trayéndonos a la agenda hoy de lo que está pasando. Yo daría 2 pasos hacia atrás. Yo me pararía en el 12 de septiembre pasado, cuando Estados Unidos y Rusia firmaron un acuerdo para cese al fuego en Alepo, que fue inmediatamente desarticulado 5 días después, el 17 de septiembre, con el bombardeo por parte de los Estados Unidos de una posición del ejército sirio, que termina con la muerte de 82 soldados y, por supuesto, el retorno de la violencia. De manera que en esto el riesgo es, una vez más, que se convierta en un ping-pong humanitario. Me parece que la cuestión de Alepo se comprende mejor si entendemos
que estamos frente a algo que más parecido que a Srebrenica o a Guernica, como se lo ha citado, puede decirse que se parece a Stalingrado, porque esta es la batalla definitiva de esta guerra que ya lleva más de 6 años. Lo que tenemos en este momento es una ciudad que está dividida en 2 áreas, la oriental y la occidental. En la oriental es donde está la mayor parte de la población, porque ha huido en masa de la zona oriental, que está controlada por los yihadistas salafistas. Lo que el ejército sirio está intentando hacer es tomar calle por calle la ciudad de Alepo con la ayuda de la Fuerza Aérea rusa. Esta operación de Tenaza es una tragedia humanitaria porque los yihadistas tienen en este momento más de 250 o 300.000 personas ahí en carácter de virtuales rehenes. Escudos humanos. Escudos humanos, exactamente. Entonces, la verdad, la triste verdad de todo esto es que la operación que se está tratando de concretar en el Consejo de Seguridad de la ONU con el apadrinamiento de los Estados Unidos y de Francia es un virtual intento por detener el avance de Siria y de Rusia sobre estos yihadistas, de tal forma de darle oxígeno a estas tropas que son consideradas, entre comillas, moderadas. No hay moderados, son salafistas vinculados al ejército islámico, y eso ya lo trataré ahora un poco más adelante. Esta operación, que es una operación mediática internacional, se basa en esa especie de humanitarismo McDonald's que utilizan los medios de comunicación. Humanitarismo McDonald's. Sí, tratando de poner el ojo en las víctimas, olvidando quiénes son los verdaderos victimarios. Pero las víctimas existen. Por supuesto que están existen. Ahí. Son, como dije, escudos humanos, o como dijo Mauricio, escudos humanos de los yihadistas. Leo, vamos contigo. Leo Harari en Nueva York. Buenos días para todos. Hoy tengo un poco de problema de comunicaciones, pero estoy intentando seguir la discusión. El problema en el Medio Oriente se puede empezar a discutir desde hace 14 siglos o 3 meses, y el resultado es diferente, porque han ido entrando fuerzas diferentes en juego. Digamos que hay que hacer una elección para poder hacer un análisis que ayude un poquito más a entenderlo. Empezando, el problema humanitario también es de muchos lados, porque es de las víctimas que están como rehenes en la ciudad de Alepo, son los 11 millones de desplazados, los varios millones que están viviendo como refugiados en los países limítrofes, y los par de millones que ya entraron en Europa y que están creando también una nueva situación política que puede ser muy grave. Pero la parte política principal, que a mí me parece más necesario comprender, es que se está empezando a consolidar una nueva situación de conflicto este-oeste que se refleja en la manera en que se están dando los combates, las alianzas y las traiciones dentro del territorio sirio. Cuando se hizo el primer acuerdo de una tregua de paz que duró muy poco, la idea era de que Rusia y Estados Unidos juntos iban a combatir el Estado Islámico, Al-Qaeda, y dejar el problema de los rebeldes contra el gobierno de Assad como un problema para resolver luego. Es decir, concentrarse primero en un enemigo que sería enemigo común y luego empezar a resolver los conflictos en los intereses son realmente diferentes. Eso no se dio. ¿Por qué no se dio? Fundamentalmente porque eso no le convenía a Bashar el-Assad, que lo que prefería era que le ayuden los rusos a mantener su poder, debilitando las fuerzas rebeldes. Ahora, Estados Unidos al mismo tiempo, mientras firmaba ese acuerdo, estaba reforzando los rebeldes. O sea que hay una guerra abierta y una guerra secreta en la que todos traicionaron su palabra, todos sin excepción. Visto desde el punto de vista ruso, ellos tienen un poco de sentimiento de estado de cerco por la OTAN, que se reflejó en los conflictos en Ucrania, y que Putin respondió golpeando. Eso le da popularidad en su país, que está con otro tipo de problemas, pero que refuerza al gobierno, y la OTAN y Estados Unidos responden
reforzando las fuerzas de oposición a los prorrusos en todos los territorios donde todavía tienen influencia. O sea que tenemos un panorama de reubicación de las fuerzas que nos lleva a una situación tipo Guerra Fría, en donde geopolíticamente se están ubicando las fuerzas para un lado y para otro. Completamos la primera ronda yendo a Carlos Loaiza. Vamos contigo, Carlos. De oposición a los rusos en todos los Carlos, ¿estás escuchando? Sí, Emiliano. Ahora te escucho. Creo que no podría comenzar soslayando la situación humanitaria que ya mencionaron todos los compañeros de mesa, y creo que eso es también parte del problema que Álvaro con su tradicional perspicacia mencionaba como humanitarismo de McDonald's. No olvidemos que por supuesto que es dramática la situación, pero que lo que consideramos conquistas civilizatorias, como es, por supuesto, no tener un derecho de guerra, ya muy antiguo, y más recientemente un derecho humanitario, un derecho de tratar víctimas y de tratar de evitar víctimas civiles inocentes, esa percepción, esa sensibilidad civilizatoria es bastante reciente y no estamos exentos de ninguna manera de tener vueltas atrás, como estamos experimentando desde siempre y en este siglo XXI muy ostensiblemente. Y en eso creo que debemos concentrarnos una vez más en la complejidad de los victimarios. Estoy de acuerdo también con Álvaro. Creo que estamos presenciando, para salir del conflicto concreto, una nueva muestra del cambio de paradigma de poderes y equilibrios geopolíticos en el mundo, y que Rusia, por intereses concretos, por supuesto, pero también por intereses domésticos, como mencionaba Leo, está interesado una y otra vez en mostrar su poderío, en mostrar su diferencia, en una situación donde no está claro que haya buenos y malos, aunque hay gente muy mala, y también, eso yo lo veo que se extiende mucho más allá de Medio Oriente. Vengo de pasar unos cuantos días en Europa, y la preocupación de los países europeos occidentales, miembros de la OTAN, es precisamente el permanente desafío que supone la estrategia geopolítica de Rusia en el Medio Oriente, pero como mencionaba también Leo, en el caso de Ucrania, con lo cual creo que hay que, sin dejar de tener la sensibilidad propia en cuanto al tema humanitario, no hay que dejar de ver, y creo que lo dejo para seguir debatiendo en la mesa, el problema, el asunto que emerge sobre esto, que es el nuevo mundo multipolar, donde no está claro quién va a tomar las decisiones y si alguien las está tomando, si alguien las tomó algún día. Como decía un buen amigo con ese popular cuento universitario, que decía: la universidad ya no es lo que era, y le contestaban: es que la universidad nunca fue lo que fue. Bueno, acá estamos exactamente en esta situación. O sea, tendemos a ver que el mundo era distinto cuando había un predominio efímero de Estados Unidos luego de la caída del muro, de la cortina de hierro y el fin de la Guerra Fría. Bueno, estamos experimentando nuevamente una multipolaridad geopolítica que bueno, nos increpa, nos desafía a los analistas, a todos los que tenemos una visión crítica del tema, ¿no? Para empezar la segunda ronda, cambio el orden. Vamos con Álvaro primero. Estabas escuchando hace un rato a Leo y hacías algún gesto. ¿En qué sentido? No sé si vas por ese lado de contestar o precisar, o preferís seguir por ahora. No recuerdo, sí, tuve alguna leve discrepancia argumental, pero presté atención más bien al flujo de su pensamiento que a los detalles. Bueno. Lo que sí rescato del comentario de Leo es la proteica complejidad del panorama que estamos enfrentando, porque es un panorama que va mudando con las horas. Tomemos, y ahora sí retomo el punto que dejé colgado antes, tomemos el caso de estos famosos moderados, de los resistentes al Assad, que no lo son tales, es decir, el grupo de lo que se llama moderados, que son básicamente sunitas, mayor parte integrantes de las fuerzas de seguridad sirias que luego defeccionaron y pasaron a constituir las tropas de la oposición, estaban dentro de un paraguas que se llamaba le pusieron el nombre Bashar al-Assad,
o al-Sham. Este grupo en este momento se está fusionando, mientras estamos hablando, se está fusionando con el viejo frente al-Nusra, que es el rostro de Al-Qaeda en Siria. El rostro de Al-Qaeda que decidió quedarse en Al-Qaeda y no irse con el ejército islámico. A partir de ahora, estos dos grupos se fusionan y pasan a tener otro nombre. Ahora se van a llamar algo así como Jabhat Fatah al-Sham. Es decir, va a ser un frente nuevo. Y la razón por la que cambia el nombre es porque además reciben una escisión del ejército islámico que se llama el grupo Jund al-Aqsa, que es un grupo militante muy virulento que ha dejado el ejército islámico para integrar este frente nuevo. Y ese es el rostro de los moderados que se está pretendiendo ayudar. O sea, le das la razón a Bashar al-Assad, que siempre ha sostenido eso. Por supuesto, es decir, esta guerra comenzó como una sucesión de actos terroristas por parte de grupos extremistas salafistas en las zonas urbanas de Siria. Así fue como comenzó esta guerra. Del mismo modo, cuando hablamos de la intervención rusa, que se produce en septiembre del año pasado, es una intervención que si nosotros hacemos un poco de memoria, porque los sucesos van tan rápido que no nos da tiempo ni para recordar, cuando Rusia interviene en este conflicto, el ejército islámico estaba a pocos kilómetros de llegar al Mediterráneo. Iba a construir un corredor hasta la zona del Mediterráneo. Fue la intervención militar aérea rusa la que cortó eso y la que permitió que estemos hoy discutiendo esta horrible tragedia de Alepo, que es donde se está jugando la suerte de esta guerra. De manera que vuelvo a decir, a veces la sucesión de los acontecimientos es tan rápida que no nos da tiempo a reflexionar lo que verdaderamente está sucediendo. Sí, yo voy a tratar de ser muy breve en un par de conceptos. Sumando, no solamente empezó con atentados en las calles, había una sensación gigante de descontento popular ante un gobierno dictatorial cruel como el de Bashar al-Assad, que fue el caldo de cultivo de muchos de estos grupos rebeldes que luego en algunos casos derivaron y en otros casos siguen siendo grupos armados, vamos a decir, de defensa de poblaciones. Eso sigue existiendo más allá de Alepo, ¿verdad? La otra cosa es que me gustaría plantearle a los oyentes, porque hay algunos análisis interesantes, es por qué Rusia tomó un papel tan preponderante en este conflicto. Y algunos de los análisis nos retrotraen al combate entre Moscú y los chechenos, el radicalismo islámico en la propia Rusia y el temor que hay en Rusia a un avance del Estado Islámico que de alguna manera representa una amenaza en países que son no solo aliados militares de Rusia, sino además proveedores comerciales importantes y compradores importantes de uno de los principales productos que Rusia exporta, que son las armas. ¿Sí? Y en tercer lugar, algo que me gustaría dejar picando, por lo menos para que la gente lo piense, en el último debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, la favorita en estas elecciones, Hillary Clinton, reiteró su propuesta de armar a las fuerzas contrarias a Bashar al-Assad, de armarlas incluso más de lo que están, lo cual puede generar un punto de quiebre en la postura de Estados Unidos a partir de febrero, en el caso que gane Hillary y asuma. Ella es partidaria de una acción mucho más dura que la que está tomando el actual gobierno de Barack Obama. Lo dejo como una idea para reflexionar. Sí, ya hablaremos del debate, donde estos temas aparecieron en más de un lado, ¿no? Rusia fue un protagonista Rusia, también. sí, por otras razones que no eran necesariamente el conflicto. Bueno, vamos con Carlos Loaiza. Sí, efectivamente, creo que aquí entre Mauricio y Álvaro dejaron claro que hay razones de sospecha en los dos bandos, o mejor dicho, que hay razones muy profundas en por qué estos dos bandos están involucrados. Pero creo que para el sentido común lo que queda en evidencia es que, o sea, lo que hace Rusia no sorprende y lo que hace Estados Unidos tampoco sorprende, en el sentido que una vez más está tomando una actitud de no mirar algunos matices en contra de sus propios intereses. O sea, nuevamente está armando grupos extremistas, radicales, cuando en el pasado precisamente estas incursiones en el Medio Oriente y este tipo de actitudes lo llevaron a sufrir también las consecuencias del terrorismo en su propio territorio. Entonces, digamos que sin dudas la estrategia
de lucha contra el terrorismo de W. Bush fue muy criticada y fue un fracaso en muchísimos sentidos. Pero lo que ha venido después de ese momento no ha tenido tampoco los resultados satisfactorios que esperaban en los Estados Unidos, ni ha dado la seguridad, por lo menos en los aliados de Estados Unidos en el mundo occidental, ni ha calmado el conflicto en el Medio Oriente, lo cual lleva a que, como bien dice Mauricio, siga estando bajo debate la estrategia que va a seguirse de aquí en adelante respecto a este conflicto. Y de hecho es correcto que Hillary está proponiendo, al menos en el discurso, porque la verdad es que ya lo hablaremos, pero en el debate no se han visto tampoco argumentaciones profundas sobre ninguno de los temas que se trataron, pero bueno, al menos en el discurso, en lo capilar, se habla de un apoyo aún más intenso que el que dio el gobierno de Obama a los rebeldes sirios, y eso lo que hace presagiar es un conflicto aún más intenso, como el que estamos viviendo en sede del Consejo de Seguridad, pero también en la batalla, en el campo de batalla a través de sus proxy, entre Rusia y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados. O sea que nuevamente un escenario geopolítico muy caliente para los próximos años. Un condimento agrego, y nos adelantamos al bloque siguiente. También figura el tema en el debate de este domingo y en el primer debate también, cuando Donald Trump acusa a Hillary Clinton y a los gobiernos Obama de haber fomentado, de haber propiciado el crecimiento del Estado Islámico, ¿no? ¿A qué punto llega la cosa en las diferencias dentro de Estados Unidos con respecto a este tema? Cerramos, Leo, contigo. Que tome Donald Trump ese tema no es menor, porque él va a ese sentido común del elector que está viendo ese fracaso de la estrategia norteamericana. Por supuesto que hay muchos matices, pero lo más obvio es que no está funcionando. Leo, ahora sí, contigo, la última intervención. Sí, dos palabritas para un problema que tiene millones de aspectos diferentes. Primero de todo, no hay buenos y malos acá, hay víctimas y hay intereses económicos y políticos, geopolíticos en juego. Yo creo que lo que más ayuda a comprender es la patada inicial de desestabilización de la región ha sido la invasión por Saddam Hussein de Kuwait, que fue frenada por Bush padre, con mucho cuidado para no desestabilizar más la región. No sé si recuerdan que en muy poco tiempo recuperaron Kuwait y pararon la invasión para que no cayera Saddam Hussein. Esa era la visión de padre. Padre muy diferente al Bush el pequeño, que invadió Irak cuando se había atacado a Estados Unidos con la destrucción de las torres y los otros atentados, que estaban originados en fuerzas islámicas radicales que estaban en Afganistán. Y sabiendo eso, igual, y con la excusa de las armas de destrucción masiva, atacó globalmente Irak y desestabilizó toda la región. Lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de una desestabilización deliberada. Yo me recuerdo directamente haber escuchado el discurso de Bush el pequeño diciendo: vamos a tirar todos estos dictadores y en 3 semanas vamos a tener democracia y nos agradecerán y nos recibirán como triunfadores. Bueno, eso es lo que no pasó y lo que estamos viviendo ahora. Después, Estados Unidos está en una situación extremadamente débil, en un proceso electoral, no puede tomar grandes iniciativas y todos, excepto Hillary, que no se aclara mucho las cosas, porque una vez dicen las cosas y otra lo contrario, nadie está dispuesto a poner tropas norteamericanas en el terreno, porque eso tiene un precio político muy grande, pero igual lo están haciendo de a poquito, con excusas, etcétera. El punto inicial para comprender esto es que se desestabilizó deliberadamente una región que estaba más o menos equilibrada con dictaduras no tan graves como las que tienen ahora, ni situaciones humanitarias tan dramáticas como las que tienen ahora. La solución no va a ser fácil porque no hay poderes gendarmes, porque el Consejo de Seguridad no refleja la realidad política del mundo,
y porque nos intoxican totalmente. Para defender intereses que son la mayor parte del tiempo militares o económicos, nos intoxican con versos, nos están matando a versos. Esta es una situación que se merece más tratar de entenderla que apurarse a pronunciarse.